¿Qué tal? Ya estamos en otra emisión más de las presentaciones online de libros y es un esfuerzo, una idea del Instituto Reyes Heroles y del Instituto de Comunicación Política, sobre todo para analizar todos esos textos que han estado surgiendo en los últimos días prácticamente, en los últimos meses, y que analizan diferentes aspectos tanto de la política como de la comunicación política, de la realidad nacional, no solo en México, sino en América Latina, Iberoamérica. Y en este proceso de ir, digamos, contactando no solo a conocidos, sino amigos de muchos años, veíamos con agrado que un amigo ya de mucho tiempo acaba, y además experto y estudioso del tema, había sacado recientemente, es más, todavía huele a caliente de haber salido del horno, el libro denominado La actualidad de Postdata, 50 años del libro Postdata de Octavio Paz. Vamos a hablar de Octavio Paz hoy y Lázaro Jiménez, te saludo, porque además quiero decirles que la conversación va a ser entre Lázaro Jiménez y Carlos Ramírez, a quien también saludo esta mañana. Carlos, gracias por, Saludos. mediodía, por haberte conectado. Y, y digo que va a ser entre ellos porque quiero decirles que Lázaro Jiménez, cuando hizo su maestría en ciencia política, pues uno de los puntos de análisis, de los textos de análisis que utilizó en la maestría, pues fue precisamente los textos de Octavio Paz. Entonces, digamos que estamos con dos expertos, yo únicamente tocaré balón como debe ser, pero finalmente es interesante a la luz de la visión de Octavio Paz analizar la actualizar lo que está pasando. Hace rato preguntaba Lázaro Jiménez qué pensaría Octavio Paz de lo que está pasando en nuestro país en este momento, ¿no? Y eso es lo que vamos a abordar hoy. Yo quiero presentarlos, pero antes de eso, saludarte, Lázaro. ¿Cómo ves? Ya estás puesto y con tus apuntes, ¿no? No, muchas gracias, Javier, por esta oportunidad a través de esta coordinación que tenemos entre el Instituto Jesús Reyes Heroles y el Instituto de Comunicación Política. La verdad es que ha sido una aventura muy interesante estas semanas de lecturas, de círculos de lectura, y que ha tenido un éxito importante en un grupo pues grande de compañeros, incluso no necesariamente del partido, sino ciudadanos que les interesa la lectura. Y máxime cuando se presentan lecturas de actualidad, lecturas de análisis que tienen método, que tienen un sustento académico, como es el del día de hoy de nuestro querido maestro Carlos Ramírez, a quien saludo y agradezco mucho esta oportunidad que nos da. Y cuando enriquece también, porque escucharle al maestro Carlos Marín hablarle de Octavio Paz, pues va a ser muy, muy interesante, porque él es un apasionado de las letras libres de Octavio Paz, y sobre todo también de toda esta bagaje que él armó sobre Postdata, ¿no? A propósito de los 50 años de que se escribió. Entonces creo que el día de hoy va a estar muy, muy interesante, mi estimado Javier. Tú también eres apasionado de Octavio Paz, aunque no lo quieres decir, pero conoces esta parte que estábamos fuera de cámara hablando un poquito con el maestro Carlos Ramírez de este tema de la vida, el pensamiento de Octavio Paz. Y agradecerlos a todos los que están conectados. Nada más decirles que este ciclo de lecturas pues es para ustedes. Recuerden que la lectura alimenta el alma, el espíritu, y es una buena aventura en estos tiempos de confinamiento. Adelante, Javier. Voy a presentar a Carlos Ramírez, sus datos curriculares. Dice Carlos que Carlos Marín no sabe de Octavio Paz, pero él sí. Bueno, Carlos Ramírez es director del Centro de Estudios Políticos y de Seguridad Nacional, candidato a doctor en Ciencia Política, profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Él es periodista de los, ahora sí que de ese grupo de periodistas que han dejado huella en México durante muchos años, columnista político, autor desde 1990 de la columna Indicador Político, escribe de manera cotidiana en El Financiero, del cual esta columna se reproduce en 30 diarios y portales de México.
Es conferencista sobre análisis político, escenarios estratégicos, periodismo político y análisis del poder, entre otros temas. Ya como habíamos dicho, tiene una amplia producción bibliográfica, entre los que destacan una entrevista inédita con Cortázar. Ya hablaremos de Cortázar en otra ocasión, mi estimado Carlos. Sin duda. Claro. Las estaciones políticas de Octavio Paz, Manuel Buendía, 1948-84, periodismo con compromiso social, y precisamente la tesis doctoral de Carlos Ramírez sobre Octavio Paz. O sea, estamos hablando de la expertise que trae Carlos, y que además me estaba comentando hace un momento todos estos ensayos que ha producido y que está montando, y sugerimos que busquen la referencia a Carlos Ramírez y Octavio Paz en Amazon. Ahí va el gol para Amazon, y sobre todo porque está subiendo cotidianamente en formato ebook, muy fácil de descargar y muy económico. Ah, sí. Muy económicos. Entonces, ¿te parece bien en la dinámica que hemos hecho, maestro Lázaro, cada semana, que es, le pedimos a Carlos que nos platique el objetivo de volver a hablar de Octavio Paz en estos momentos, de qué va su libro, que nos comparta las ideas, y al final te pediría, Lázaro, que nos ayudaras con los comentarios, y estaríamos introduciendo algunas preguntas de las que aquí plantean las personas que están conectadas. Buenos días y adelante. Gracias Lázaro, gracias Javier. Comienzo por decir que mi interés sobre Paz es relativamente reciente, específicamente para escribir ensayos y un poco antes en relectura de textos, pero que viene de muy atrás y no de manera tan positiva. En 1977, diciembre del 77, yo ya trabajaba en la revista Proceso, aunque escribía de asuntos financieros. Se dio aquella polémica entre Octavio Paz por una entrevista en 2 partes que hizo Julio Scherer a Paz. Una de sus respuestas más brillantes que dijo fue que el intelectual tiene espacio para trabajar en el gobierno, pero debe mantener la distancia del príncipe. Una lectura maquiaveliana que después, mucho después, y también igual reciente, de 3 años a la fecha, he estado releyendo con un grupo de amigos, tenemos un círculo de lectura sobre Maquiavelo, hemos entendido muchas cosas. Y en aquella época, cuando viene la respuesta de Monsiváis, todos apoyábamos a Monsiváis y decíamos, no, Octavio Paz es un derechoso, mira, está a la derecha, condena el socialismo, el comunismo, etc. Pasó, dio vueltas la vida, y ya, digamos, de unos 10 años a la fecha, he empezado a releer a Octavio Paz desde el punto de vista ya más académico. Y sobre todo, yo empecé a dar clases en el 2016, hace 4 años, en la Universidad de Morelos, en Ciencias Políticas. Di la clase de el sistema político mexicano. Entonces, para preparar la materia, me puse ya a estudiar formalmente toda la teoría de los sistemas, me quedé muy clavado con el modelo de David Easton, y entonces empecé a ver quienes habían escrito sobre sistema mexicano, político mexicano, y cómo aparecían cruzándolo con David Easton. Volví a releer a Paz, desde luego, Postdata fue, aún con mi perspectiva de que era derechoso, Postdata para mí era muy brillante en lenguaje, en claridad y sobre todo en este enfoque del ensayo de muy altos niveles lingüísticos y literarios, sobre todo creativos. Y entonces redescubro a Octavio Paz y lo empiezo ya a encontrar algún cruce con David Easton. Y ahí quedó. Volví a retomar Postdata, pero me encontré con trabajos anteriores. Por ejemplo, en 98, un mes antes de la muerte de Paz, la revista Vuelta publicó las cartas que Octavio Paz mandó a la Cancillería alrededor del 68, cuando le pidieron un reporte diplomático, cómo veían todos los embajadores el movimiento estudiantil. Y entonces Octavio Paz manda un ensayo, una carta ensayo, y mete 2 caracterizaciones. Primero, que el sistema político perista estaba en crisis, y 2, que se enfrentaba a un dilema: dictadura o democracia.
como era diplomático, con muchos cuidado tomaron las percepciones, desde luego le llegaron al presidente Díaz Ordaz. Cuando viene el movimiento en México, Paz no lo pierde de vista, y resultó que el 2 de octubre le llegó a su mesa de trabajo un reporte de la BBC de Londres, que ha sido una de las agencias noticiosas más importantes, de una alta calidad profesional, de que ha habido la matanza en Tlatelolco y, de acuerdo a la información, más de 500 muertos. Paz se enciende, se encendió, y presentó una carta de renuncia, pero que era más bien paso a retiro. Pero dijo por qué. No estaba de acuerdo con el manejo de la crisis de Tlatelolco y planteaba una crisis del sistema y no podía colaborar con el sistema. Bueno, renunció, se fue, lo atacaron, se fue a Estados Unidos en el 69, todavía no regresó a México, y en octubre del 69 pasa ya rumbo a México, a la Universidad de Austin, a dar una conferencia en 2 partes, 2 días, una plática sobre lo que había ocurrido en México, sobre todo Tlatelolco, pero encuentra una fórmula muy general, y el texto se llamó México, la última década, 58-68. Para preparar esa materia, esa conferencia, escribió 22 cuartillas a máquina, sin ninguna referencia poética, y, digamos, ciencia política pura, análisis histórico, político, que junto con las cartas y esta conferencia de Austin derivó en Postdata. Ahí vuelve a retomar el tema de la crisis del sistema, el agotamiento del sistema, la necesidad de la democracia, etc. Esta carta ha sido publicada en sus obras completas, pero no ha sido lo suficientemente referida. En la segunda etapa de la revista La Crisis conseguí que la viuda de Octavio Paz, que todavía vivía, a través de la generosa intermediación de Gabel Said, que lleva muy buena relación con la UAP a través de César Cancino, conseguí que me la autorización y publiqué el ensayo de esas 20 cuartillas, 22 cuartillas. Entonces, hice el ensayo introductorio y cada vez me metía más en el caso de Octavio Paz. Viene la fecha, creé yo las fechas muy referidas, y dije, bueno, febrero, o de acuerdo a mis datos, 20 de febrero de 1970 aparece la primera edición de Postdata, preparo mis materiales y arrancando enero empiezo a escribir este texto, pero se atraviesa el virus, descompone, me obliga a tener otras cosas, y que habrá oportunidad. Aproveché el confinamiento, retomé mis notas y trabajé este texto. ¿Cuál es el sentido de ese texto? Es un texto de análisis de Octavio Paz desde la ciencia política, desde lo que sea la politología. Traigo ahí una referencia que no les ha gustado, digo, no para llegar al enojo, simplemente les ha causado resquemor a los amigos de Paz, porque ellos no quieren que la crítica política que hizo Octavio Paz tenga una referencia de coyuntura. O sea, él escribe los ensayos para la historia, así deben ser los ensayos. Los análisis políticos con una coyuntura entre que estalla el problema y se termina. Pero la relectura a 50 años de Postdata me dice que todavía está, digamos, preexistente o existente como crisis y como crítica, todos los elementos institucionales que criticó Octavio Paz, sobre todo el presidencialismo, sobre todo la ideología dominante y por lo tanto engañosa, manipuladora de sociedades, y tercero, la necesidad urgente de una democracia real, procedimental. Entonces, bueno, lo rescato. Digo ahí, por supuesto, que la ciencia política tiene una gran deuda con Octavio Paz. Postdata. Postdata fue escrito en 69, 70 se publicó, y el primer texto formalmente sobre el sistema político mexicano fue el de José Villegas en el 72, y es un enfoque histórico, no sistémico. Habla del sistema político, habla de los principales portales, los principales puntos de vista, lo que sostiene las principales definiciones de los pilares del sistema, pero no tiene todavía un enfoque sistémico. Los dos primeros que sí traen el enfoque sistémico teórico en ciencia política fueron el de José Luis Reina, sobre el autoritarismo del 74, y Manuel Camacho con sus nudos históricos del sistema político mexicano del 76, donde analizan el sistema político ya
desde la teoría de los sistemas. Entonces, para mí es esta deuda de la ciencia política, con Octavio Paz, reconociendo que pues es un ensayo creativo literario que tendrá una vida infinita. Y bueno, a partir ya de lo que ocurrió con el ensayo y todo, porque he publicado un par de textos anteriores que los han conocido los amigos de Paz y me mandan decir, oye, está muy bien, pero ojalá no se quede como politólogo. No era politólogo, era ensayista, de acuerdo, está muy bien. Pero bueno, de ahí yo lo aterrizo a la politología. Para mí, resumiendo, que es importante, mis referencias, que es ensayo, que es el análisis politológico, para mí el ensayo se resume a una frase. El ensayo nombra las cosas. Y Paz, con toda esta capacidad y cultura, nombra el sistema. Y a la politología le corresponde bajarlo, analizarlo, etcétera. Darle inclusive marco teórico, que un poeta no tiene y ensayista no tiene por qué darlo. Entonces, revisan los ensayos, casi ninguno da nota a pie de página, eventualmente paso. Por lo más, lo mencionaba hace un rato Lázaro, tiene lecturas politológicas. Y para mí, sus dos fuentes, sus tres fuentes fueron sobre todo Tocqueville. Ese es un gran esfuerzo. Tengo por ahí anotado en mi libro de pendientes hacer un seguimiento de Octavio Paz como o Tocqueville como una fuente teórica del pensamiento político de Octavio Paz. Y el segundo, evidentemente, Montesquieu. Pero Montesquieu es ya la práctica política. Entonces, ese es el ensayo de Octavio Paz. Son 50 años que se cumplen bueno, se cumplieron el 20 de febrero. Lamentablemente, un silencio cultural, académico, politológico al ensayo. Me gustaría que alguien tomara con capacidad, tuviera recursos, hiciera un libro conjunto de una relectura de Octavio Paz en postdata, vale la pena. Lo que estoy viendo, inclusive hay un sitio muy importante, lo recomiendo, internet, se llama Zona Paz, que coordina nuestro buen amigo Guillermo Sheridan, en donde se están recogiendo muchos ensayos alrededor del laberinto de la soledad, que se publicó en 50, o sea, son 70 años. Pero yo no veo nada de postdata, y para mí, en este caso politológicamente hablando, le debemos a Octavio Paz un libro con diferentes enfoques positivos, negativos, lo que sean, sobre específicamente postdata, un libro de sus conjuntos que se han sabido hacer. La actualidad, ahí está, se habla de, en este sistema, todo este mecanismo de identificación de los pilares del sistema históricos. Paz los tiene. A partir de postdata se mete de fondo a la ciencia política y da más adelante, por ejemplo, digamos 8 años después, Paz lo hace como su ensayo y ahí lo publica y ahí queda, el logro filantrópico. El logro filantrópico, porque aún 78, es una propuesta de teoría del Estado que da Octavio Paz. Y no hay muchos, tengo nada más referidos específicamente, el de Paz en el logro filantrópico y el de Revueltas, Revueltas un poco más siguiendo a Carl Schmitt, habla del Estado total o Estado totalizador, una frase politológica. Revueltas era ensayista marxista, dijo, el Estado no es un Estado mexicano, lo publicó en 76, esta frase o este párrafo, no es un Estado totalitario. Entonces, en la dictadura, no es una dictadura. Va a ser la misma idea. No es un Estado totalitario, es un Estado total y totalizador, cuyo secreto radica en el control de la totalidad de las relaciones sociales. ¿Dónde las controla las relaciones sociales? En el PRI. ¿Qué es el PRI? La caja negra de Schmitt. Entonces, toda esta parte de la ciencia política encuentra en dos ensayistas, un novelista y luego marxista y un poeta, historiador, porque Paz fue historiador, muchas referencias que nos deberían venir a enriquecer los análisis de ciencia política. Es de Octavio Paz, estoy preparando algunos otros, en los par de años voy a seguir con el tema porque para mí es una fuente muy importante que podía de alguna manera meterse en la historia de la ciencia política mexicana. Hay que recordar, Julio, repito, publicó 20 de febrero de 70. En aquella época, ninguna escuela politológica, ni siquiera la UNAM, se había atrevido a analizar el sistema de la manera en que lo analiza Octavio Paz,
porque la Facultad de Ciencias Políticas tenía en aquella época una falta de autonomía teórica. Era la forjadora de cuadros del PRI, lo cual no les interesaba criticar al PRI, pero bueno, una vez que ya está y la UNAM y la Ciencia Facultad se abre, yo creo que debe venir por ahí un rescate. Esfuerzo de decir, bueno, sí cumplió una parte, fue el primer ensayo de ciencia política sobre el sistema político mexicano que se publicó como tal en México. Repito, Cosío fue en 72, Reina en el 74, Camacho en el 76 y de ahí en adelante. Entonces, esto es un poco el contexto, mi interés en Octavio Paz como teórico del sistema político. Repito, no da él una teoría, un marco teórico de decir, bueno, voy a analizar desde este punto de vista. Él le entra de lleno, con esa famosa primera frase que además también tiene parte de interpretaciones que nunca se ha dado. Si ustedes recuerdan, la primera parte dice 1968 es un año axial. Axial es un año eje. Pero Paz, en su cultura política de ciencia política, se refería al concepto que Jaspers le había dado allá por los 60 a lo que era axial. Para Jaspers, la época axial fue la construcción de la civilización occidental, que iba del año 400 antes de Cristo al año 100 después de Cristo, donde surge toda la filosofía, todo el fundamento político. Y Jaspers decía, ese es el verdadero punto axial. Y de ahí el mundo occidental ya no cambió. Entonces, Paz lo que estaba diciendo, bueno, el 68 puede cambiar todo un enfoque total y totalizador de la situación que estaba viviendo el país. Entonces, ese es el motivo. Esto es específicamente referido a los 50 años de postdata, habla de postdata, trata de encontrarle una serie de referencias de politológicas. Es la otra. ¿Cuáles son, para mí, las aportaciones políticas de Octavio Paz al análisis sistémico de la política? No dice, repito, el PRI es la caja negra de esto, pero él dice, el PRI está configurado de tal manera que en su seno se resuelve vía el presidente de la República esta parte de lo que decía Easton, la asignación autoritaria y autoritativa de valores. Esa es una parte. Y la otra tiene que ver con el proceso histórico que después retoma en el 72 Cosío Villegas en su ensayo El sistema político desde el punto de vista histórico. Entonces, hay mucho todavía que explorar en este solo 3 documentos, sus cartas a la Cancillería, las publicó Vuelta, la base, el ensayo de 20 cuartillas, que fue el punto de partida para sus 2 conferencias en la Universidad de Austin, en Texas, y lo que sería ya propiamente postdata. Este sería, digamos, el resumen. Muchas gracias, Carlos. Antes de pasar a los comentarios a cargo de Lázaro Jiménez, quiero saludar a algunas personas que están conectando. En general, a las personas que se conectan desde diferentes estados de la República, por ejemplo, Campeche, buenos amigos que tienes, Lázaro, en Campeche, sí. Están enviando saludos. Estado de México, Chihuahua, Hidalgo, Ciudad de México, Chiapas, qué bien. Sinaloa. Tienes ahora sí que escuchas, Carlos, de diferentes estados, Tlaxcala también, y Morelos, donde estabas dando clase, y obviamente Puebla. Y saludar en particular a algunos amigos como Beto Rentería, Abel Hernández, que están conectados, desde Ecuador, Henry Imba, Carlos Lorenzana, desde el Estado de México, y Pepe Martínez, que por cierto claro. me escribía, Carlos, también es buen amigo periodista, ¿y cómo no? Analista político, y me preguntaba él precisamente a la hora de conexión. Le di la hora de conexión de Madrid, le digo que no tiene nada que ver, pero se veía bien, ¿no? Se veía importante. Sí, claro. Pero ya está conectado nuestro amigo Pepe. Sí, oye, con Pepe escribimos un libro, Pepe Martínez, Alejandro Ramos y yo, sobre Salinas, se llama Salinas de Gortari, candidato de la crisis, 1988, alcanzó una edición porque Salinas mandó censurar y prohibir una segunda. Oye, pero además del presidente Salinas, tú tienes una vasta... Así es. ¿Cuántos libros tienes de Salinas? Como 4. Ya. 4, y estoy corrigiendo ya el último, que se llama La contrarrevolución neoliberal de Carlos Salinas, donde, digamos, aporta elementos y pruebas de que él creó el sistema neoliberal para México de 1979 a la fecha. Okay. Ya espero tenerlo pronto. Igual, lo subo muy rápido
en ebook, ya después veremos alguna editorial, lo que hemos platicado. Esa piso 15 por si te interesa. Claro, por supuesto. Bueno, ok, vamos a darle paso a los comentarios de Lázaro Jiménez. Adelante, maestro. No, muy bien. La verdad es que muy atento a lo que comenta Carlos Ramírez sobre este contexto de Octavio Paz, el contexto en el que se mueve y escribe Postdata. Y la verdad es que voy a confesar algo. Cuando hace 5 días se publicó que íbamos a platicar sobre Postdata y en el contexto del maestro Carlos Ramírez, pues no más de 5 o 6 en WhatsApp me decían, oye, pero hablar de Postdata es hablar de la crítica al partido, hablar de Postdata es escuchar a Carlos Ramírez, también un crítico importante del sistema político. Hablar de Postdata es hablar de ese pasado que todavía hoy se recuerda. Pero yo al final contesté muy simple. A ver, la historia es importante y hay que entenderla y comprenderla, ¿no? Podemos ponerle dos nombres, liberalismo y contra conservadores, ¿no? Democracia contra anarquía, ustedes lo quieran ver. Pero en esta parte, en este contexto de lo que es la crítica y la mera ciencia política, pues no tiene nombres de apellidos ni tendencias como tal, simplemente es análisis, por eso es ciencia política, porque tiene una rigurosidad científica. Y en el caso de Octavio Paz, por eso me llamó mucho esta parte en el libro del maestro Carlos Ramírez, el contexto de Octavio Paz que plantea, ¿no? ¿Por qué motiva Octavio Paz a escribir este escrito? Él lo dice, pues, es Postdata, es parte de la continuidad de esos 20 años después del laberinto de la sociedad, y esa parte que él plantea, ¿no? El análisis de la idiosincrasia, del comportamiento de la sociedad del momento de los 50, ¿no? Muy interesante ese libro que da, como usted dice, para platicarlo en otro momento. Pero después de esa parte, esos 20 años, en donde Paz también tiene una madurez intelectual muy importante, incluso hasta sentimentalmente, pues, contribuye mucho. Y estando también, lo que yo siempre he dicho, como embajador, y en un momento tan refrescante, llamémoslo así, que es la India, en donde tenía otro parámetro y otra idea de lo que es la filosofía de la vida, y de repente viene este movimiento del 68 y toda esta primavera estudiantil que se da en Europa y que termina pues en México y en Estados Unidos, pues al final esta situación, y yo creo que esa válvula de escape que él traía, pues no sé, esa parte de ahogo intelectual que traía, de poder hablar sobre el sistema político, de lo que estaba ocurriendo en su país, de los vaivenes que había tenido en su historia, en su juventud y en su etapa de madurez, porque me parece tenía como 54, 55 años cuando escribe Postdata, creo que encuentra ese momento para poderlo escribir, primero para poder establecer su postura del 68. Como usted bien apunta, pues es el único funcionario que renuncia y que habla de manera abierta, nadie más, ¿no? Y eso le cuesta un destierro importante, ¿no? Y cuando viene este texto tan importante como Postdata, pues la verdad es que es una crítica propositiva al sistema político. El que lo quiera ver de manera distinta, incluso hablo por algunos del propio partido, como una crítica puntual al partido, creo que no va por ahí. Al menos en lo particular yo no lo he visto así, esta parte de Postdata. Por eso para mí es un referente importante para poder también entender el sistema que se construyó, ¿no? Después de la era posrevolucionaria, y que tiene pues un punto de inflexión en el movimiento del 68, y a partir de ahí todo este movimiento de intelectuales que usted también lo plantea en su libro, esta lucha intelectual, y que le cuesta también muchos destierros intelectuales a Octavio Paz entre Monsiváis y él, ¿no? Estos dos grupos intelectuales que a la par van caminando, y cómo a la par también de ellos se van encontrando una serie de jóvenes intelectuales que se mueven de manera influyente hacia esta idea, por una parte, del liberalismo y la democracia como tal, esta parte republicana que defendía Octavio Paz, y por el otro lado, pues la defensa ultranza del sistema
político que funcionaba. Creo yo que esa es la parte muy importante de hablar cuando hablamos del contexto de Octavio Paz, y lo decíamos hace rato, maestro, Octavio Paz hay que entenderlo y comprenderlo por los momentos que vive, ¿no? Su juventud es muy importante, y la formación que tiene en su juventud cuando tiene a grandes maestros como Javier Villarruita, Carlos Pellicer, y después con quienes se rodea, nada más que con José Revuelta y Efraín Huerta, ¿no? Entonces, esa parte creo formativa y esa valentía también de estar directamente en su postura ideológica y formativa, como usted dijo, de los clásicos, ¿no? De Montesquieu, sobre todo, el espíritu de las leyes, esa parte constitucionalista muy importante, la defensa ultranza de ese sistema, creo que es lo que le permite a Octavio Paz ser vigente, y que le cuesta también grandes peleas, incluso hasta con Pablo Neruda, ¿no? Así como la tuvo con Monsiváis, la tuvo también con Pablo Neruda. Entonces, esa es la parte que para mí es muy importante. Esa parte formativa de su juventud, la etapa de su madurez, y obviamente la que todos conocemos ya, la última parte de Octavio Paz, del poeta intelectual, del ensayista político, el crítico, un sistema que tenía un parteaguas, ¿no? Del modelo neoliberal, pero que a partir de ahí creo que sí, en verdad que Octavio Paz nos nutre, porque Postdata, al menos en lo particular, le decía yo, me gusta mucho. Y así, maestro, me gustaría que, partiendo de su libro, nos platicara usted un poco más, porque me pareció interesante esta parte que usted planteaba a propósito de este análisis, el tema de Paz, el intelectual, cuando habla usted del dodecágono de Postdata. ¿Cómo describe usted esos 12 puntos muy importantes? Platícanos un poquito de eso, maestro. Sí, bueno, por supuesto, es una aportación que hago para esta lectura politológica de Octavio Paz. Nada más quiero hacer, a propósito de lo que dice Lázaro, una apreciación. Paz fue víctima, digamos, de una comprensión equivocada hacia su carácter. Era un hombre de malos humores, pero no siempre era así. Es decir, no regañaba, era preciso y llamaba atención, pero todos lo veían con miedo. Pero es que gente llegaba, bromeaba con él y le entraba las bromas. Entonces, esa es una parte. La otra, no ha sido bien leído Octavio Paz. A propósito de lo que decías, Lázaro, sobre los priistas que están de alguna manera con cierta distancia porque hablan mal de su partido, me parece muy lógica esa apreciación. Pero Octavio Paz tuvo, en su enfoque muy preciso del PRI, una lectura positiva del PRI. Hay que releer, por ejemplo, Hora Cumplida, un ensayo que publicó en 85. En Hora Cumplida, él dice, el PRI se tiene que renovar, se tiene que democratizar, porque es el pivote de la democracia. No era decir, tiene que desaparecer el PRI, y en otro ensayo dijo, el PRI no debe desaparecer, desaparece, se descompone toda la estructura. Pero tiene acercamientos muy puntuales, todos ciertos, críticos, desde luego, pero él lo hace como descubrimiento de cómo está configurada la estructura interna del PRI. Me refiero, por ejemplo, a la carta que en 1971 le mandó a Adolfo Gili a propósito de la lectura que hace Paz del libro de Gili, La Revolución Interrumpida, que es un enfoque crítico de la revolución en la revolución, que había en trotskista, era un enfoque trotskista de Gili, de decir, no, la revolución está interrumpida porque comenzó a negociar y a pactar. Entonces, Octavio Paz hace una historia del PRI y descubre dos cosas. Tres. Primero, cómo está configurado y por qué grupos de poder está configurado el PRI. Y lo señala, la familia revolucionaria, la burocracia y las corporaciones. No es una crítica, es una radiografía. Segundo, hace la principal aportación intelectual política sobre la corrupción que todos conocemos asociada al partido en el poder. Mientras el PRI estaba en el poder, hablamos de corrupción priista, llegó el PAN, hablamos de corrupción panista, y ahora está Morena, ya hay evidencias del INEGI de que hay más corrupción. La corrupción no tiene que ver con un partido. Y ella hace su aportación que completa la de Weber sobre la caracterización del Estado burocrático.
él habla del Estado patrimonialista. En la medida de que un partido, un grupo en el poder se apropia del Estado, en ese momento se fastidió ya la práctica democrática. Pero va más allá y encuentra dos veneros muy interesantes que van hasta las dinastías chinas. Paz dice en la carta a Gili que una dinastía china, los titulares, los reyes, los monarcas, los emperadores, no podían tocar papeles normales, menos billetes, entonces contrataban a expertos en administración pública. Estamos hablando de finales antes de Cristo y los primeros después de Cristo, la dinastía china. Y estos funcionarios eran llamados letrados. Letrados porque habían estudiado no letras, literatura, sino sobre todo administración y derecho. Los contactaban para que ellos firmaran, revisaran, tocaran papeles y billetes. Pero para llegar a ser letrado oficial, se tenía que pasar un examen. Y el aspirante tenía que estudiar y pagar sus estudios y pagar el examen. Y una vez que pagaba el examen, llegaba a la estructura a administrar los recursos. Y entonces lo que hacía era cobrar de los recursos, primero lo suyo y ya después a los demás. Para mí, esto no lo dice Octavio Paz, para mí después de leer el libro, que refería de un enólogo chino, enólogo italiano, perdón, para mí de ahí viene aquella famosa frase de cobrarse a lo chino. Los letrados chinos agarraban dinero primero para ellos y eso es para los demás. Pero fueron aportaciones politológicas de Octavio Paz que han sido incomprendidas. Bueno, esa es una parte. Ahora la otra. El dodecálogo de postdata es ya la lectura acomodada de lo que hizo Octavio Paz que tiene que ver con teorías de ciencia política. Por ejemplo, el asunto sistémico, Paz es el primero que se refiere propiamente al sistema político mexicano. Revueltas en su ensayo del 58, México, una democracia bárbara, habla de la estructura del poder, enfoque más marxista. Sistema político es un enfoque más post-marxista. Segunda aportación muy interesante, Paz se obsesionó en su crítica, y sí muy directa, a el modelo soviético, porque era dictatorial, estalinista. Entonces Paz nos presenta una primera aportación de ciencia política comparada, que ya es la teoría de la ciencia política comparada está en todas las universidades y en las institutos de ciencia política. Y es decir, esta parte de que compara a México con la Unión Soviética. Tiene una frase muy interesante, a ver si la localizo aquí. Bueno, dice que el autoritarismo refiere a que hay dos expresiones muy concretas. La estructura de dominación y los monumentos. Dice, por eso Moscú y México están llenos de dictadores, más o menos es la idea, de dictadores y de monumentos a la revolución. Es ciencia política comparada, que lo vemos más explayadamente en la entrevista con Julio Scherer, que fue su debate con Carlos Monsiváis. Tercera aportación de Paz, el modelo estructuralista, las estructuras del poder. 4, el histórico, que no es nuevo. Para mí, el enfoque historicista de la ciencia política viene de Maquiavelo. Sobre todo los discursos de la primera década de Tito Livio, porque todas sus afirmaciones están tenidas por análisis histórico que él le tocó poner. Entonces, habla pues ya de un marco histórico. Por eso en Postdata mete este tercer capítulo que ha sido el más incomprendido de la crítica a la pirámide. Y termina con una frase que Paz ojalá lo hubiera explicado, le hubiera dado para un libro, donde habla del triángulo del poder, el monumento, el Zócalo, Tlatelolco y el Museo de Antropología. Entonces Paz tenía ese enfoque histórico. Hay otro dato, no se refiere a Postdata, pero claro, Paz da una explicación diferente de la independencia de México. Para mí la real, pero como pasa por Iturbide, nadie la quiere reconocer Iturbide lo que hizo. En la introducción, sobre todo la parte histórica de Sor Juana o las trampas de la fe, Octavio Paz dice, la independencia de México no se hizo para hacerse una república federal, eso fue después. Se hizo para construir
un reino independiente, el reino de la Nueva España. Para eso fue la conquista. Aquí había que remitirnos, evidentemente, a España invertebrada de Ortega y Gasset, en donde él señala que la fundación de América fue un enfoque geopolítico. Lo usa la palabra alemana Ortega y Gasset, la Weltpolitik, política mundo, que entonces vicecanciller Alejandro VI convence a la reina de España y el rey de España, Isabel y Fernando, a quienes Alejandro VI había permitido como vicecanciller que se casaran cuando estaba prohibido, pero eran primos, y falsifica una bula que cuando Alejandro VI llega ya a ser papa, la pone por una verdadera, para que se puedan casar, y entonces los convence de que se vayan a América, porque ya Europa, África, Asia y el Oriente estaba copado por religiones, y América estaba al descubierto. Y entonces se conquista América y les dan 500 seguidores a la Iglesia Católica. Pues toda esta parte, dice Paz, México o el rey, la Nueva España, nunca fue una colonia. Es decir, no nos esclavizaron. Lo más que hubo por allí como sistema semi-esclavista fue en las encomiendas. Pero no era exactamente, un indígena encomendado con un señor feudal puede decir, ¿sabes qué? No me gusta, me voy, pues adiós, que te vaya bien. No estaban esclavizados, que estaban un certificado, como ocurrió en Estados Unidos con la población afroamericana. Entonces, esta parte de Octavio Paz, para mí, este historicismo también está mal comprendido. Está también el aspecto conductista, que es la esencia del enfoque de Easton, cuando señala que el sistema político es un sistema de conducta, y ahí Paz le mete muy bien la parte del conductismo ideológico, evidentemente, porque su ciencia política comparada era la ideología comunista y la ideología mexicana, que no era comunista. El neoinstitucionalismo, porque era la propuesta de que había que crear y modernizar las instituciones que había fundado la revolución. Sí. Son propuestas desde el punto de vista crítico. El economicismo, la democracia, en su carta sobre todo a la Cancillería y en su ensayo del 69 en la Universidad de Austin, él dice, el dilema de México es democracia o dictadura, pero democracia con este sistema, con este régimen y con el PRI. El PRI lo entendió que no por Octavio Paz, sino de modo natural. Echeverría llega diciembre del 70 a la presidencia y empieza a quitarle las tensiones de represión al régimen y se va hasta el 78, que fue para mí la primera y única reforma política real que tiene el gobierno mexicano, cuando legaliza el Partido Comunista Mexicano como partido legal, lo mete al Congreso y ahí se rompe ya el control absolutista sobre el Congreso que Paz había pedido y después pidió, inclusive en 1997, como una autonomía mucho mayor. El enfoque de la crítica, el enfoque de los actores, pero de las élites, en algunos de sus libros llega a citar a Mosca, no tanto a Pareto, pero sí a Mosca, autor de La clase política. Y como último parte, el Estado, porque él analiza y le da sustento político y teórico a la relación del PRI con el Estado. No era como el Partido Comunista. ¿Por qué razón? Porque el Partido Comunista, el Estado estaba dentro del partido. En el caso de Paz, dice el partido está dentro del Estado. Y es esta famosa caja negra en cuyo seno vienen las interacciones que dice Easton para la distribución autoritaria y autoritativa de valores. Todas las contradicciones y conflictos se resolvían dentro del PRI por la autoridad del presidente. Cuando eso se pierde, en ese momento el sistema deja de funcionar. Por lo tanto, Paz da los primeros pilares del sistema, que era el presidente de la República, el PRI, el bienestar económico, la relación con los sectores, que a veces no eran del partido, pero se entendían con ellos. Ya en mi clase de sistema político mexicano, yo hice a partir de Paz y de José Villegas, hice una estructuración de los pilares del sistema y yo les doy la caracterización de sectores invisibles, por ejemplo, intelectuales. Eran del PRI, pero no estaban en el PRI y funcionaban y legitimaban al sistema. El sistema se aprovechaba de ellos. Había una interacción, distribución de valores.
Entonces, toda esta parte de estructuración del sistema fue la que dio Octavio Paz. Entonces, para mí, desde luego, retomo parte de las cartas de la Cancillería, el discurso o la clase de la conferencia en Austin y postdata para llegar a este tipo de, en este caso, pueden ser más, cada una requiere de un ensayo mucho mayor de aportaciones históricas al análisis sistémico de la política. Adelante. Sí, comentar algunas cuestiones que nos han estado escribiendo. Por ejemplo, Brenda Betancourt nos dice que te faltó... hace un comentario, dice que en todo caso postdata sería una especie como de continuación o addendum de lo que faltó en el laberinto de la soledad. Es decir, que lo que le faltó decir en el laberinto lo fue agregando, es una opinión de Brenda. Y Evangelina Zapata nos comparte algunas frases de precisamente el laberinto de la soledad. Nos dice Pepe, nuestro amigo Pepe Martínez, más paz, más revueltas y menos typos. Ese es su opinión. Coincido totalmente. Y en ese sentido, muy buena esa. Y en ese sentido, finalmente Octavio Paz tenía una capacidad para la provocación. Digamos que era uno de sus atributos principales. Y en esa actitud de provocación que tenía, digamos, que él era nata, se convertía al final, y tiene que ver con lo que comentaba hace rato Lázaro, se convirtió en una de las voces más importantes, voces críticas hacia la autoridad. Y finalmente la autoridad en ese momento estaba representada, o mejor dicho, emanaba de un partido que era el PRI. Mi pregunta sería, y lo comentábamos al inicio de esta conversación, es ¿cuál sería la postura de Octavio Paz en una circunstancia como la actual, más allá de que sea crítico del actual sistema, del actual presidente y del actual partido que está gobernando, sino de la situación que está pasando, que pareciera una involución política, sobre todo en algunos de los aspectos que él planteaba, ¿no? Carlos, digamos, un poco conociendo el pensamiento de Octavio Paz, ¿cuál podría ser el punto de referencia y de crítica y de señalamiento hacia la autoridad actual? Ahora, por lo que ha pasado del cambio de gobierno y la conducción de la pandemia, me refiero. Por ejemplo, ¿no? Okay. Más allá de las medidas económicas y del sistema de gobierno que están estableciendo, ¿no? A ver, primero, ya encontré aquí la cita que me parece muy importante de Paz sobre ciencia política comparada. Dice, toda dictadura, sea de un hombre de un partido, desemboca en dos formas predilectas de la esquizofrenia, el monólogo y el mausoleo. México y Moscú están llenos de gente con mordaza y de monumentos a la revolución. Eso era en 70, hoy ha cambiado mucho. Hoy cualquiera ya se le pone al brinco al presidente en sus conferencias. Para empezar, ¿no? Esa es una parte. Segundo, lo que decía Brenda Betancourt, que postdata fue lo que le faltó a Octavio Paz en el laberinto de la soledad. No sé si en 1950 Paz dijera aquí le hace falta algo. Yo creo que no. Inclusive cuando escribió postdata, según las cartas y referencias que he leído, no tenía muy claro qué hacer y entonces lo cual dice, bueno, esto tiene relación con el laberinto. Yo creo que para establecer un puente de comunicación, pero no de dependencia, si se leen los dos ensayos independientes, pues no se pierde nada y se sienten conjuntos, se enriquece un poco. Entonces, sí es lo que le faltó, pero no porque Paz dijera, me faltó algo en el laberinto, entonces lo voy a escribir hoy. No, lo escribo y yo digo, pues sí tiene una relación, por eso hace un poco el referido. Y lo otro, bueno, respecto a lo que sería lo que dijo Pepe Martínez, más paz y más revueltas y menos taibos, bueno, pues por supuesto. Pero ahí yo diría, con todo, Paz está siendo circulado. Sus amigos, Krause a cada rato de referencias, Said, Sheridan le ha dado muy, muy buena dinamismo a además con mucho sentido plural, al sitio de Zona Paz, porque ha publicado
textos muy críticos a Paz, que Paz en su momento los desdeñó y no quiso saber de ellos, pero es parte, digamos, de un enfoque ya histórico para una mejor comprensión. Era muy duro en el debate, por supuesto, durísimo. Pocas gentes se le atrevieron a confrontar. La polémica con Monsiváis en 77, Monsiváis le entra tangencial y con miedo, y en la primera respuesta de Paz lo destroza cuando le dijo, bueno, sí me gusta debatir, pero pues Monsiváis no es un nombre de ideas, sino de ocurrencias. Y Monsiváis le contestó aquella vez, bueno, Paz es un nombre, no es un nombre de ideas, sino de recetas. Las referencias eran exactas. Muchos decían que Paz era de recetario anticomunista y Monsiváis era chistoso, pero cada uno tenía su propio valor. Lamentablemente se fue por el lado personal y esa fue muy frustrante para quienes hoy tratamos de revivir esa polémica. La estoy releyendo varias veces para encontrarle algo nutritivo, pero bueno, está en la parte de la historia de las polémicas de Octavio Paz. Hubo otra que no se dio lamentablemente también en 78, una que Paz desdeñó, porque después de su entrevista escribe 4 artículos en El País, Excelsior, en otras publicaciones, no, El País y Proceso, sobre un año de frustraciones, un año negro, y es muy pesimista. Y Aguilar Camín quiere polemizar y dice, pues este pensamiento pesimista de Octavio Paz. Octavio Paz lo abanicó. Adiós, ¿no? Ni siquiera volteó a ver. Y otro muy, muy interesante que no se dio, Paz no sabía quién era, que fue en Proceso, yo trabajaba en Proceso, por eso tuve claro la idea, que publicó Enrique Semo Calef. Acababa de regresar por esos años 76 de su doctorado en Alemania. Para mí, después de Revueltas, de los marxistas más brillantes, pero menos entendido y menos difundido. Después de Revueltas fue Enrique Semo. Entonces, Semo habla del mundo desolado de Octavio Paz. Publica 2 partes de análisis en Proceso. Paz como que estaba cansado de polemizar, lo único que sé, porque a mí me preguntó, en aquella época yo formaba parte del consejo de redacción, Shere, que quién era Semo, ya le dio los datos. Le dije, ¿por qué? Es que Paz preguntó quién era. Le dije, pues una gente muy brillante. Si yo fuera Paz, yo lo tomaría en cuenta. Pero Paz dijo, no, por ahora no. Entonces lo dejó pasar. Ahí están, por supuesto, los textos de Semo en Proceso. Ahora, ¿qué pensaría Paz? Paz era un hombre previsible en sus pensamientos. Nunca se desvió ni quiso sorprender. Inclusive a partir del 78 del Estado del Oro Filantrópico, y sobre todo básicamente 85 con su texto de Hora Cumplida, Paz como que entra al ámbito de debate político del sistema, lo cual quiere decir que no rompe con el sistema, sino quiere debatir desde adentro, y por lo tanto tiene que ser tolerante con el PRI. Fue donde escribió, no, el PRI no debe desaparecer, tiene todavía mucho que hacer. Esa es una parte. Y termina en el 97, un año antes, a partir de las elecciones, de sexenio, donde el PRI pierde la mayoría absoluta en Cámara de Diputados y pierde el gobierno del Distrito Federal por primera vez sometido a elección y gana Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces Octavio Paz dice, aquí hay el principio de algo nuevo. Es decir, es generoso. Pero claro, todos estaban acostumbrados a decir, a ver, Paz tiene que criticar. Entonces me acuerdo un par de periodistas culturales, no, es que Paz ya se pasó al sistema. Yo no entendí, la verdad, lo revisé como quien lee todo lo que se publica, no lo razoné hasta después. Pero él estaba dando Paz ya un enfoque de decir, esto está cambiando. Y por primera vez, Paz hace 5 o 6 propuestas que deben darse para el nuevo régimen mexicano. Nunca se había atrevido, y él decía, no, pues yo no soy gobernante, ni soy politólogo, yo no propongo, yo debato ideas, debato comportamiento. Entonces dice, bueno, por primera vez lo voy a hacer. ¿Qué sugiero? Es una mezcla de Tocqueville y Montesquieu. Equilibrio de poderes, sociedad más activa, vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hubiera pensado Paz respecto a lo que está pasando? Bueno, un poco de que se están frustrando sus análisis porque él siempre fue
crítico del presidencialismo unitario, o el que fue después presidencialismo unitario, o dentro de la ciencia política, lo que se conoce como presidencialismo unitario. Entonces, él estaba en equilibrio de poderes. Entonces, hubiera sido profundamente crítico con la incompetencia sistémica de Fox y de Calderón, aunque veía al PAN como un partido que pudiera, en tanto se alejara de la ideología conservadora, pudiera tener una buena presencia. Era muy elogioso con Gómez Morín y muy elogioso con el político progresista que en su momento fue y después ya no, José Vasconcelos. De alguna manera estuvieron ambos en la fundación del PAN. Entonces, hoy vería un presidencialismo regresivo, vería la falta de partidos de oposición, vería un Congreso sometido y vería sobre todo una sociedad autosometida. Entonces, yo creo que nos hace falta mucho este pensamiento crítico, pero muy analítico de Paz. No lo veo en nadie. A Krause lo veo más crítico en contra que analítico intelectual. Pueden seguir siendo muy válidas sus conclusiones, pero hace poco, un poco como estaba ocurriendo con lo de la pandemia, recordé y releí uno de sus más brillantes ensayos de Enrique Krause, Autónomos, desde luego, igual que Por una democracia sin adjetivos, pero eso era más sobre una crisis referida a aquel ensayo del timón y la tormenta, cuando López Portillo dijo: yo soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Y Krause hace todo un ensayo, un poco para aquí dilucidar el timón y la tormenta y la sociedad. Bueno, ya hay una confrontación casi personal de Krause con el presidente López Obrador. No la disminuyo, me gusta, hay elementos en ambos lados, pero no un poco en el ámbito de la capacidad de análisis de Octavio Paz. Por Paz vería una frustración. Él murió en el 98 y después del 97 dice: han cambiado las cosas, porque la oposición no solamente avanzó, sino se supo unir. No le tocó el 2000, no le tocó el 2006, y desde luego que hubiera sido enormemente crítico con la corrupción que existió en el gobierno de Peña Nieto, que estaba frustrando de muchas maneras toda su propuesta de democratización. Yo creo que hoy en la actualidad podemos decir, y con lo que estamos viendo de este presidencialismo unitario reconstruido, que siguen válidas todas sus opiniones respecto a una democracia con todas sus referencias no ideológicas, sino procedimentales y de equilibrios internos. Referidos nuevamente Tocqueville, que él lo vio como la democracia en construcción y el movimiento, y Montesquieu vio pues, el valor ya de equilibrio de poderes, división de poderes absoluta. No lo tenemos ahora, y yo creo que eso sería un poco el enfoque con el cual participaría Octavio Paz. Que maestro, eso yo creo que es lo importante. Al principio lo comentaba. Octavio Paz tenemos que ponerlo en el centro, ¿no?, del análisis político, de la ciencia política mexicana, porque al final, como usted bien lo dice, el asunto era con Octavio Paz, no era crítica al sistema, como lo plantea también Javier, pues el partido del poder pues era el PRI, pero al final era la crítica a ese modelo autoritario, ese presidencialismo, incluso a ese gran Tlatoani, ¿no?, que controlaba y que hacía todo y deshacía. Y por ello también la comparación que incluso en su libro usted lo cita con modelos como el de la Unión Soviética, ¿no?, ese modelo que él quiso incluso ir a analizar y no pudo por una cuestión de que tenía que estar afiliado al Partido Comunista. Él quiso ir a hacer un estudio de campo, pero al final no lo logró. Y bueno, al final era esa parte. Lo que él quería pues era entender que en los modelos de este sistema, llámese presidencialismo, llámese socialismo, al final correspondía una utopía siempre y cuando se eternizaban en el poder estas élites socialistas y esta parte del control. En la URSS tenían un modelo totalmente, digamos que directo, concreto y que terminaba muchos en gulag, ¿no? Y en México, pues, estos factores reales del poder
en el modelo mexicano, pues eran como válvulas de escape del enfoque sistémico, ¿no? Las clases trabajadoras a través de un sector, las clases campesinas a través de otro sector, el grupo de los intelectuales también, pero Paz siempre estaba en el centro. Por ello es que yo creo que las críticas que se tenían en ese momento de algunos intelectuales radicales, pues querían escuchar a Paz como un socialista y jamás iba a estar en ese centro, porque al final no es que él estuviera en contra de ese tipo de modelos a secas, sino estaba en contra de esa utopía y de esa falta de conocimiento de ciertos sectores de la sociedad que eran involucrados y manipulados por un modelo de este tipo. Incluso hay grandes críticas también de Octavio Paz hacia el modelo cubano con Fidel Castro. Claro, claro. Eso pasó con Octavio Paz. Incluso hacia el modelo sandinista, que luego después lo vuelven a criticar a Octavio Paz. A lo que voy es que esa era la parte pues, que Paz siempre quería aportar. Entonces, eso yo creo que es muy importante y que usted lo plantea muy bien en su ensayo, en su libro, que para mí es un libro, porque al final construye usted bien estos escenarios que son muy importantes sobre la vida y el pensamiento político de Octavio Paz. Javier, no sé si existe o tienes ahí algunos comentarios de compañeros y amigos. Pues sí, están algunos saludados. Javier, si me permites, nada más refiero algo directo de Lázaro y entramos a la siguiente, dale. para no mezclar. Primero, Paz se entusiasmó con el registro legal del Partido Comunista Mexicano. Se decepcionó de inmediato porque dijo, bueno, qué bueno que ya está. Era el único partido independiente y autónomo, de alternativa, equivocado, ¿no? Todo lo demás era PRI, PAN, PRD, PRI, PAN, PPS, etcétera, etcétera. Su crítica era al socialismo autoritario. Sí. Inclusive en uno de sus últimos textos, Paz tiene una frase que todavía no se analiza porque podría encontrar una nueva reexplicación a todo su pensamiento teórico. Él dijo ya hacia el último año 97, 98, el socialismo es la única solución racional para Occidente. Pero no era el socialismo burocrático, no era el socialismo, pero así el socialismo, la única solución racional o política para Occidente, pero era más o menos parecida. Y se olvidan de otra cosa. Paz en 1970 y 1971 participó junto con Carlos Fuentes en la invitación que le hizo Alberto Castillo para fundar un partido de izquierda democrática. Ese punto está muy bueno, maestro, con Heriberto Hay Carlos una Fuentes. participación. Hay parte práctica de... Claro, claro. El primero que se retira es Paz cuando dice, oye, dice a Carlos Fuentes, más o menos en sus cartas, ¿no? Me interesa, pero tiene el vicio de todo partido político comunista. Moscú, el socialismo cubano y lo que no lo menciona, pero Paz es la otra aportación. No sé si lo leyó o no en las fichas bibliográficas de Paz, no encuentro esa referencia, pero es un diálogo, digamos, por así decirlo, con Robert Michels en sus estudios de 1912-1918 sobre los partidos políticos comunistas. Su famosa frase sobre la oligarquización de los partidos, donde Michels dice toda organización en élite tiene a convertirse en oligarquía. Esa frase de Michels es decir, todos los partidos comunistas tenían una oligarquía donde decide el comité central o el politburó. Entonces, eso más o menos no lo dijo así, no citó a Michels, pero lo que está diciendo es que hay una oligarquía que dirige la burocracia. Se llamó la ley de hierro de la oligarquía en los partidos políticos de Michels. Yes. Entonces, hay esa parte. Participó en el 70-71 y se retiró. Y él dijo, además, a mí no me interesa ser candidato ni nada. Fuentes sigue participando, pero Fuentes era un hombre muy nervioso, no se puede estar quieto en ningún lado, su zona de operación era el mundo, todo esto podía sentar con Alberto Castillo, que era una gente muy brillante, tenía mucha cultura política, mucha cultura literaria, luego era un técnico como ingeniero, pero era un hombre que no generaba ideas, generaba referencias, Alberto, comportamientos y oportunidades. Y Fuentes era
la frase que quedaba para la posteridad. No se entendieron, ambos se retiraron. Heberto siguió en su camino y fundó el Partido Mexicano de los Trabajadores. Miren también la referencia que haces a Cuba y Nicaragua. Sí, vio a Cuba como una dictadura, pero la vio porque a él le tocó vivir y fue su primera ruptura con Cuba en 70, cuando arrestan a Heberto Padilla, el poeta. Paz escribió un ensayo diciendo, no, es una dictadura, no es una revolución democrática. Y luego él venía ya rompiendo con la Unión Soviética y con el marxismo autoritario desde el 51, cuando salió aquella famosa polémica de Eddie Roosevelt sobre el universo concentracionario, se llamaba, de los campos de concentración nazis. Stalin toma la referencia y crea campos de concentración de disidentes políticos en Moscú. Se publica en Europa ese ensayo, ese librito, causa un enorme estragos. Paz publica en el 51 en una revista la revista Sur de Argentina, publica un ensayo diciendo por ahí no es. Entonces rompe con ellos. Pero su crítica es los abusos del autoritarismo. Y un poco refiriéndome, lo mencioné en los 12 puntos de aportación de Octavio Paz, en economía, pero lo pasé de referencia. Postdata trae en la primera reflexión teórica del desarrollo económico como punto antidemocrático de dictadura. Y habla, crea la teoría que después se retoma, no le dan crédito, por cierto, a los dos Méxicos, el México desarrollado del norte y el México subdesarrollado del sur. Y él dice, mientras los dos Méxicos no sean equidistantes, México no tendrá democracia. Ya será la primera referencia al crecimiento económico con la democracia. Esos eran nada más los puntos, Javier, y adelante con lo que tiene. Sí, estaba yo saludando a Genaro de Campeche, que te manda saludos, mi buen amigo Genaro, a Mario Fonseca, que está conectado, a Osvaldo también Tapia de Campeche. Tengo muchos amigos de Campeche, será porque te extraña. Vivo por allá. Y vamos a ir cerrando un poco con los comentarios, Lázaro. Fue una hora aproximadamente, que es lo que le dedicamos a cada conversación, pero muy rica. Y sobre todo porque vemos a un conocedor, platicamos con un analista del poder y que utiliza como referencia a Octavio Paz, que además Octavio Paz es muy complejo y hay que reconocer. No solo complejo, digo, no solo completo, pero además complejo. Es politólogo, ya lo estás diciendo, es poeta, y la referencia más. Surrealista. Sociólogo por Laberinto de la Soledad. Antropólogo, es correcto. Y entonces, digamos que desde diferentes aristas podemos abordar a Octavio Paz. Y es importante lo que ha señalado en varios momentos de esta conversación, sobre todo Lázaro, en el sentido de que más allá de que el PRI o algunas voces en el PRI se limiten o se alejen del pensamiento de Octavio Paz, al contrario, tienen que entrarle, leerlo, para entenderlo y entender por qué señalaba lo que señalaba. Y en este ejercicio de política comparada, pues es muy sencillo ver qué pasó durante tantos años desde la perspectiva de Octavio Paz y con esos ojos ver lo que está pasando en este momento, ¿no? Y pueden llegar a conclusiones muy particulares. Vamos cerrando con tus comentarios, Lázaro, y también a pedirle a Carlos digamos que nos haga una sugerencia en términos de qué es lo que podemos rescatar de Octavio Paz y sobre todo para que las personas que están conectadas puedan acudir a este tipo más allá de los clásicos del laberinto, postdata que ya referiste, y que podamos recuperar el pensamiento de Octavio Paz. No, mira, a propósito de lo que estás planteando, Javier, y para algunos amigos, pues, priistas, vamos a llamar así, más pasionales, ¿no? Y lo digo así, a ver qué pasa. Es que Octavio Paz, lo volvemos a decir, pues, o sea, es esta parte de la crítica hacia ese autoritarismo
como tal, lo que planteaba. Pero también, si lo queremos ver así, Octavio Paz, cuando entendía modelos exitosos y modelos también de desarrollo social, pues estaba ahí también presente e incluso fue parte pues de ese sistema. Pensemos en Lázaro Cárdenas, cómo él participó incluso en algunas acciones de gobierno de Lázaro Cárdenas y cómo también incluso hay un poema político, si lo queremos ver así, el de No pasarán, recuerda usted, maestro, que incluso fue un poema de divulgación en la Guerra Civil Española y que fue muy importante, que hasta el general Lázaro Cárdenas pues lo distribuyó de manera muy genérica en México y financió esa parte. Ahí queda claro, pues, si sirve como ejemplo de que en esta parte, cuando un modelo político funciona, pues en el caso de Octavio Paz, también era un crítico propositivo, pero también era una persona que sabía y reconocía cuando las cosas se hacían bien. Independientemente de esos altibajos, por ello es que, como bien lo ha planteado incluso en su libro nuestro maestro Carlos Ramírez, con Echeverría y esta idea, esa necesidad del presidente Echeverría de poder reconciliarse con los intelectuales de su momento, pues Octavio Paz le cree, pues, en principio, ¿no? Hasta que se da esta parte del halconazo, el jueves de Corpus y al final este otro rompimiento. Después con Carlos Salinas de Gortari pasa lo mismo, ¿no? Otra vez de reconciliación y reconocimiento a ese modelo liberal social que se estaba haciendo y el parteaguas después del sistema, pero que al final también existe esta parte de una salida distinta. Y con Ernesto Zedillo, ya la parte final, pues existe esta parte, ¿no? De entender, de criticar, pero sí ya también haciendo uso incluso de las tecnologías como es la televisión, en donde también se le recuerda por sus grandes aportaciones en la poesía y sobre todo intelectuales. Así que Octavio Paz es muy completo, como tú dices, Javier, es muy complejo igual, la poesía es muy interesante en Octavio Paz, por ello es que siempre es importante retomar letras libres como la de Águilo Sol, ¿no? Que es muy completa esa parte y que en lo particular son referentes que nos sirven a los que hacemos ciencia política y los que nos gusta estudiar la ciencia política para poder entender al sistema político mexicano. Ya en la parte pragmática, hacia los amigos que les gusta la política, creo que es importante el entender este tipo de enfoques, analizarlos porque te nutren y te sirven para la toma de decisiones a futuro y en lo que no se debe hacer ya cuando estás en el uso del poder. Digamos que hasta ahí sería, en términos generales, mi estimado Javier, mis comentarios, agradeciéndole al maestro Carlos Ramírez por esta oportunidad que nos da. Creo que da para más. Hablar de Octavio Paz es de veras, no sé, si nosotros, y en lo particular, yo tuve la oportunidad de tomar un semestre sobre Octavio Paz y muy pasional. ¿Qué puedo decir del maestro que ha sido pues todo un estudioso de mucho tiempo de Octavio Paz? Así que yo nada más, como ustedes dicen, no me quedo con postdata ni con laberinto de la soledad, sino nos podemos quedar también con libertad bajo palabra, por ejemplo, ¿no? El logro filantrópico, que es un tema político, que lo puedes ver de ese punto, de ese enfoque, y por último, pues tiempo nublado, ¿no? Que es parte importante, ¿no? Pues muchas gracias, maestro. Ahí estoy a la orden. Carlos. Bueno, muchas gracias, Lázaro. Te agradezco mucho las referencias. Voy a hacer un cierre también muy apastillado. Se habla mucho del anticomunismo de Octavio Paz. No era anticomunista, él era antimarxista autoritario, quizá era más antileninista. Pero fue una ruptura ideológica, filosófica inclusive. El texto viene referido en Corriente Alterna, que es un libro misceláneo. Ahí viene el ensayo sobre Marx y hace un análisis de que por qué el marxismo no funciona como lo estaban aplicando en la Unión Soviética y en Cuba. Que ese es un poco uno de las lecturas que quiero dejar ahí referida. La otra parte, lo de Echeverría que mencionó también Lázaro, es importante porque Paz mantenía la distancia del príncipe. Esa frase para mí define el papel de los intelectuales. Hagan lo que quieran, pero mantengan la distancia del príncipe. Cuando me dicen, ¿usted qué opina? ¿Cuál debe ser el papel de los intelectuales? Mantener la distancia del príncipe.
haga lo que haga, diga lo que diga. Pero estaba en 77 ya un poco distanciado del involucramiento poco cuidadoso que tuvo Carlos Fuentes, que era muy su amigo del alma, y con el cual llegó a romper, de modo, así son las amistades, no para siempre, y con el acomodamiento muy, a veces muy picaresco de Fernando Benítez, que él era más simpático en sus adhesiones, y él era más priista, sin duda. Fuentes fue priista. Hay que reconocer que Fuentes fue miembro del Consejo Consultivo del IEPES en la campaña de López Portillo. Le pide Echeverría que lo fuera y luego se sale cuando llega López Portillo, no lo toma en cuenta y él se va a Europa a alejarse de este ambiente muy complicado. Entonces, ve mal la manera en que Echeverría seduce a los intelectuales y ve mal que los intelectuales caigan en la seducción. Por eso, él encuentra su salida en 71 en la revista Plural, donde es una revista totalmente independiente, que encuentra una confrontación con el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre, en donde hasta entonces estaba la cultura política crítica de izquierda dentro de el nacionalismo revolucionario. Es decir, la izquierda del PRI se refugia con Monsiváis y con Fernando Benítez en el suplemento. Paz crea Plural, no se confronta, salvo con 72, yes, por algo muy amañado de Monsiváis, pero no cae en la trampa, él sigue su rumbo. Viene también, eso sí, un choque de Said como miembro, como participaba en el grupo de Paz. Por lealtad intelectual, no por disciplina, Said ha sido siempre muy independiente, absolutamente independiente. Se pelea con Fuentes cuando Fuentes hace esa famosa declaración de era un crimen histórico de los intelectuales dejar abandonado Echeverría con sus cambios. Y Said le contesta una larga carta que publica en Leer en Bicicleta, el texto donde dijo, no, Carlos, dice, el único criminal histórico es Echeverría. Ahí en la ruptura. Ese texto no lo publica Monsiváis y lo censura. Entonces, de ahí viene parte del distanciamiento. Bueno, lecturas recomendables, un poco en desorden, la carta de Adolfo Gili, que se publica, que viene también ya en todos vienen en sus obras completas, cualquier versión, se llama Carta a Gili, hora cumplida del 85, donde acepta los cambios desde la Madrid. Es decir, no era un opositor irracional. Él decía, está muy bien, pero falta democracia. El logro filantrópico, su teoría del Estado, su referencia a la guerrilla de Chiapas, donde no cae en la trampa, pero tampoco se convierte, tampoco se convierte en un tirador en contra, un francotirador contra Marcos, y lo dice, no es por ahí. Lo critique, sí, lo critique y lo mira. El movimiento indígena lo tiene ahí, lo apasiona, pero ya Marcos como tal lo admira al principio y lo critica. Eso es muy importante. Y dice, no soltemos a Chiapas porque es su famosa teoría o tesis del subdesarrollo. ¿Sí? Su documento su discurso de introducción y clausura del encuentro en la libertad, donde habla ya de su enfoque que había planteado en Tiempo Nublado, en La Letra y el Cetro, que publica en 1972 en Plural, que es Los intelectuales y la política, no, los escritores y la política. Tuvo mucho problema y reflexionó bien si eran intelectuales, escritores, dónde quedaban los científicos. Él lo reduce, dice, los escritores, poetas, ensayistas y novelistas frente a la política. Ahí viene su famoso texto. Paz era un genio en los títulos, el logro filantrópico, hora cumplida. Ahí viene el texto, la letra y el cetro. La letra del escritor, el cetro del poder. Y un poco difiere o hace la diferencia entre el príncipe y el principado. Su discurso, que ha sido poco difundido, también está en su memoria, su discurso al aceptar el premio Tocqueville, que le otorga el gobierno de Mitterrand. Es el discurso de tomar como referencia política ideológica a Tocqueville. Su texto, el 97 de Paz de antes de despedida, y la introducción histórica, aunque también duró la parte en la que analiza a Sor Juana, que los intelectuales no lo leyeron
porque es en donde define el papel de un escritor, en este caso escritora, frente al poder, por aquel famoso reclamo que le hace Sor Filatelia, que era uno de los obispos que se esconde detrás del nombre de una Sor inexistente para criticar a Sor Juana. Él dice las trampas de la fe, que habla de la fe religiosa y de la fe del pensamiento. Pero su introducción histórica, donde tiene esta tesis, para mí es sensacional, poco estudiada, de que él dice, no fue una conquista, sino fue un proceso para construir el reino de la Nueva España, que fue los primeros pronunciamientos de Hidalgo y seguidores, y de Iturbide, donde dice se creó el reino del imperio de la Nueva España. Se lo ofrecemos a Felipe, no, a Fernando VII, a un familiar. Si no, entonces nombramos un emperador, porque no teníamos experiencia, y con esto termino, no teníamos experiencia política federalista. Todas las monarquías, imperios indígenas, los 300 años de colonia española, pues lógico, pensábamos en continuar esa parte. Llegan los federalistas, no saben qué hacer, y queda ahí como última referencia la famosa profecía negativa del padre Mier, donde dice, yo no soy monárquico, soy federalista, pero si México aprueba una constitución federalista, más o menos, será el origen de todos sus conflictos hacia el futuro. Entonces, hay mucho todavía por Octavio Paz. Es un tema, me gusta mucho la idea de Lázaro, ojalá el PRI pudiera haber algún seminario ahí, discutir a Octavio Paz, que lo critican los priistas. Yo te aseguro que al final van a criticar y le acabarán dando la razón. Es correcto. Pues nos está agradeciendo Pedro Alcibiades por esta conversación. Le agradece a Lázaro, a ti, Carlos, y al Instituto por esta iniciativa. María Alicia García Becerra, Rodrigo Torres, la maestra Cris, Marilena Vera Nieto, Jorge Gómez. Jorge Gómez dice, yo siempre he visto a Octavio Paz algo así como la crítica autorizada. Dice que hay algunos intelectualoides actualmente de buscar un lugar así, ¿no? Y Ana Rosa, gracias, a Mario Fonseca, gracias, a Miguel Ordóñez, y te comentan desde Campeche que en la Facultad de Ciencias Sociales, la licenciatura en Ciencia Política, utiliza tus textos, Carlos. Qué bien, muchas gracias. Y que los han usado como tema de debate. Entonces, fíjate que cuando precisamente lo que haces, lo toman las universidades y forman parte de su objeto de estudio. Ya cumplimos, ¿no, Carlos? Claro, ya cumplimos. Ahora espero que un día me inviten. Ya que pase la pandemia, bueno, hay que dejar viajes con todo gusto. Hay que conectar esa parte para ir a Campeche. Lázaro conoce muy bien a los amigos de la universidad, la Universidad Autónoma de Campeche. Ahí vas a decirle a Genaro. Exacto, que lo contacte ahí y que te lleven a hacer ahí una especie de cátedra sobre... Con todo gusto, por supuesto. Ese sería genial. Pues muchas gracias, Carlos. Es muy Javier, Lázaro, gracias a usted. Ya, maestro. Y esperemos que esta cuarentena, que decíamos, Carlos, hace rato, que nos ha servido más bien como año sabático. Sí, así es. Nos permite escribir, nos permite leer, pero sí necesitamos salir. Necesitamos salir para reunirnos, comer, platicar y seguir discutiendo este tipo de temas. Muchas gracias, Carlos, por tenerte aquí en estas conversaciones. Gracias, maestro Lázaro Jiménez, por este esfuerzo a seguir impulsando. Un comercial nada más. Estamos poniendo en esta misma página, ya compartiendo la nueva página web del ICP, Instituto de Comunicación Política, que es www.icpiberoamerica.com, donde estamos subiendo algunos textos. Esperemos que Carlos nos comparte algunos, lo vamos a comprometer aquí para que le den la patadita a la página y podamos compartir también textos suyos en este espacio. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Seguimos en comunicación y estén pendientes de próximas conexiones. Hasta luego. Buen sábado. Igualmente. Gracias. Hasta luego.